Como decíamos en la publicidad, estas son unas jornadas que se organizan a través del Ateneo Republicano de aquí de Sevilla y van por los barrios, se llama Febrero Republicano en barrio. En barrio. Eso ya lo digo yo, no te preocupes. Vale, y bueno, pues ellos contactan con asociaciones locales, en este caso es la Asociación Histórica del Retiro Obrero, y que gracias a nuestro centro cívico que tenemos ahí en operativo, gracias a Magdalena, pues disponemos de este espacio para conocer un poquito la historia. Y como bien dice mi amigo Miguel, que me calle ya y le dé la voz a él. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes. Yo no he dicho eso. Bueno, gracias, Basilio. Como decía que presentara, que oiga de Castañón, Miguel Campillo, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, como decía Basilio, por haber venido. Como él decía, el Febrero Republicano de la primera a la tercera es un evento que venimos organizando desde 2012 y a raíz de que, bueno, ha ido creciendo, de manera que a raíz de que con mi amigo Juan Valencia, que es vicepresidente del Ateneo, pues en 2019 creamos el Ateneo Republicano de Andalucía a partir de una serie de profesores que ya habían participado en la jornada universitaria del Febrero Republicano y claro, al vernos ya con más posibilidades porque pensábamos que era fundamental sacar el conocimiento de la universidad y que fuera a los barrios. Entonces, pues, a partir de esa fecha estamos haciendo lo que decía Basilio, el Febrero Republicano en barrios. Esta es la tercera edición. Para mí es un orgullo que... sí, perdón. Él quería decir algo al respecto del día del domingo, que hay una convocatoria, en fin. Sí, me vais a permitir, como veis en la mesa hay una cofilla, un pañuelo palestino, porque estamos viviendo una barbarie inhumana, como es el genocidio del pueblo palestino, con una disparidad muy grande, porque los pueblos están con las víctimas, con el pueblo palestino, mientras que los gobiernos parecen estar de parte del verdugo, de un Estado racista, de apartheid, sionista, inhumano, como es el de Israel, con esa matanza tremenda que está haciendo. Así que yo os pediría, si no os importa, que guardemos un minuto de silencio y luego en solidaridad con el pueblo palestino y después ya demos comienzo al acto. Muy bien, muchas gracias, esperemos que la matanza se detenga ya. Bueno, pues al hilo de lo que él ha dicho, se está hablando de la posibilidad o de lo ideal que sería dos estados independientes dentro de Palestina. Eso es una solución, en mi opinión, muy poco a largo plazo. Lo suyo sería un estado laico. Entonces, vamos a lo que vamos. Sí, perdón, Diego, ¿qué querías decir? A raíz de lo que acabas de comentar, informaros que el día 4, el domingo próximo, a las 12 de la mañana, en La Seca, está una actividad muy linda que se llama 1000 voces por la paz, que une los dos genocidios que se están produciendo en Palestina y en el Sáhara Occidental, que está bombardeado ahora mismo desde hace 3 meses por Israel. Israel interviene con los avioncitos y Marruecos con el armamento pesado.
contra los paralelos. Gracias, Diego. Bueno, como estaba diciendo, para mí, como lo diría el otro, el rey emirato, para mí es un orgullo y satisfacción presentar a Eloy Arias Castañón, una pieza fundamental. Desde 2013 ha sido, y hasta que se jubiló hace un par de años, ha sido el responsable académico que se encargaba de hablar con el rectorado, pedir los permisos, etcétera, para hacer todas estas jornadas universitarias que venimos haciendo, como digo, desde 2012. Entonces, aparte, él ha dotado muchas veces de contenido a esas jornadas, ha intervenido más de una y más de dos veces con su ponencia, en fin, agradecidísimo siempre lo estaré. Entonces, bueno, pues Eloy Arias Castañón es profesor, está jubilado, bueno, es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla y realizó su trabajo de investigación sobre el republicanismo federal y la vida política en la Sevilla del sexenio democrático. Sobre el republicanismo federal del sexenio democrático, obteniendo el premio del Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis de licenciatura. Yo supongo quizá que sea el fruto de aquella tesis. Ahora sí, este libro, para quien quiera profundizar en el tema que nos ocupa hoy, se lo recomiendo encarecidamente. Estará descatalogado, supongo, y tal, pero en la biblioteca pública seguro que lo encuentran. La Revolución de 1868 en Sevilla, el título de la ponencia de hoy. Como decía, bueno, también realizó la tesis doctoral sobre el sexenio democrático en Sevilla, por la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. La Primera República en Sevilla tiene una serie de publicaciones. Una es La Primera República en Sevilla, editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla en 2009. El republicanismo federal, organización de partidos y alternativas de revolución política en el sexenio democrático, Sevilla 1868-1874, editado en revistas de historia contemporánea. Otro es Notas para el estudio del republicanismo andaluz del siglo XIX, el Pacto Federal de Córdoba. Eso está editado por la revista histórica, Archivo Hispalense, revista histórica, literaria y artística. Republicanismo y autonomía, el periódico La Prensa de Écija, en las actas del tercer congreso sobre el andalucismo histórico. En fin, tiene diversas publicaciones y para nosotros es un lujo contar con él hoy como especialista que es en el tema que os interesaba, que lo que solemos hacer en estas jornadas que decía Basilio, pues es eso, ofrecerle a las asociaciones vecinales que nos acojan una charla sobre el tema que ellos quieran. En el Perú Sur hemos dado una charla sobre la sanidad pública, sobre los apagones, en otra asociación sobre los apagones de Endesa al barrio. En Bellavista a esta hora se está desarrollando una mesa redonda donde se hablará de democracia, república y federalismo, si no recuerdo mal. En fin, en los distintos barrios, pues vamos. Y me ha dicho también que él, aunque ya se ha jubilado, sigue vinculado al febrero republicano de la primera a la tercera a través de un comité científico que se creó hace 2 años, un comité científico formado por profesores de la universidad, tanto de la Olavide como de la de Sevilla, como un profesor de la Universidad de Córdoba, para dotar de contenido a las jornadas universitarias. Y él, pues, es uno de miembros de ese comité científico. Pues ya me callo, Eloy. Muchísimas gracias, que nos conocemos ya de hace años. Sí. Y hemos trabajado en muchas cosas juntos, ¿no? Y también gracias a la organización por haberme invitado a esta conferencia y comenzamos. Ya la verdad es que no hablo en público desde hace 2 años que me he jubilado, con lo cual estoy verde, he perdido flexibilidad, así que Esto es como montar en disculpadme un poco, ¿no? Bien, vamos a comentar esta cuestión, que para mí evidentemente el tiempo que he dedicado es apasionante y realmente el tema en sí mismo lo es, aunque no sé si siempre ha sido percibido así por otros colectivos, ¿no? Titulo así la Revolución 68 expectativas, porque generó unas expectativas gigantescas
generó unas expectativas de revolución y al final se quedó en agua de borrajas, en gran parte, ¿no? Y evidentemente la ilusión que generó llegó incluso, es un poco ahí una serie de conceptos, de palabras claves que serían lo que es la 68, la gloriosa. Fíjate que casi que atrevimiento, la gloriosa fue la revolución inglesa del siglo XVII. Perdón, no se escucha, ¿eh? Sí, ponemos el micrófono. Sí, no se quizás sea escucha. mejor, sí. Son inalámbricas, ahí de Magdalena. No sé si será. Sí, sí. No, no. Pero lo que quizá ahí, ¿no? Este segundo. A ver, no, pero espera, no sé si tiene. A ver si tiene para conectar. Pues a ver que está encendido ahí. Voy a entenderlo. Puede hacer un pause. Sí, ¿se escucha ahora? Mucho mejor. Bien, comentaba que la Revolución 68 tendrá este apodo más común de la septembrina, especialmente la gloriosa, revelando un poco las expectativas que había generado, y evidentemente la gloriosa lo que sobre todo nos remite es a la revolución por antonomasia, que es la Revolución Británica del siglo XVII, que evidentemente supone un cambio drástico respecto al antiguo régimen. No es el caso de esta, que el cambio al final no va a ser tan drástico, ni mucho menos. Hay un debate al respecto sobre si esto fue una revolución. Evidentemente esta revolución abre camino a una etapa que se llama el sexenio democrático. Hubo un tiempo que se utilizaba mucho la expresión sexenio revolucionario. Realmente se ha preferido ahora reducir al sexenio democrático porque el revolucionario no tiene muchas cosas, ¿no? Hay algunas, pero no muchas. Y os pongo ahí ese de año 67, 1867, annum mirabilis del constitucionalismo, porque en ese contexto de los años 60 realmente el cambio fue mundial. Los cambios de establecer constituciones van después de la guerra civil en Estados Unidos, que hay una revitalización del sistema federal, a la República Mexicana que se refunda, a la Revolución Meiji del 68 en Japón y, por supuesto, a Europa en pleno, ¿no? En ese contexto, digamos, la Revolución Española tendría un carácter que es que tuvo un sesgo democrático que no fue muy común. En ese sentido, España fue una avanzadilla, ¿no? de adoptar una perspectiva de sufragio universal, masculino, en ese sentido fue una innovación casi total, eso abundaba poquísimo, y sobre todo que esto después derivara hacia la República. Un intento de monarquía parlamentaria, que realmente también era una novedad muy fuerte en Europa, lo que existían realmente eran monarquías más bien constitucionales, pero no parlamentarias, que es el caso de la monarquía que se intentó crear con Amadeo de Saboya. Y después la Primera República, pensemos que en aquel contexto en Europa solo había dos repúblicas, que era la República Suiza, en el contexto mundial, la República Norteamericana y las Repúblicas Sudamericanas, y la otra república es la francesa, que había comenzado con una perspectiva muy autoritaria. En ese sentido, comenté un poco de que el contexto internacional realmente sería un contexto de cambio, y España en ese caso fue muy novedosa porque implicaría un cambio hacia una democracia. Si España tuvo un primer intento de democracia fue el que trajo la Revolución 68. El drama es que eso quedó una democracia coja porque al final, no tanto la teoría, aunque también la teoría tenía desajustes, pero sí en la práctica la política no cambió gran cosa. Pero sí en que al menos nominalmente se reconocieron derechos y libertades, sufragio universal masculino y toda una serie de postulados que son fundamentales en un proceso democrático, ¿no? Hay un debate sobre, ya lo que os comentaba, cómo se evoluciona primero la Revolución 68, gobierno provisional, la dificultad de montar una monarquía después del derrocamiento de Isabel II y el fin de los Borbones en España, en aquel contexto, el intento de montar una monarquía parlamentaria que costó muchísimo y al final se logra crear con Amadeo de Saboya, pero que desgraciadamente no cuajó, no por culpa, porque si Amadeo de Saboya hubiera sido rey, hubiera sido el mejor rey de España, pero no tuvo la suerte no la habilidad, porque realmente hay alguien muy bien preparado, la habilidad realmente para poder montarla. Y después el intento de una primera república, ¿vale? Este proyecto los comento. Siempre hay vamos a ver un poco,
es un poco ya estoy imaginando lo que voy a hablar, las polémicas urgentes en las causas, que creo que es muy importante porque surge la Revolución 68, el pronunciamiento de la revolución, la formación de juntas revolucionarias y después la movilización popular y el triunfo de los, en el caso de Archevilla, esto va a ser el triunfo de los republicanos de forma extraordinaria, ¿no? Bien, hay un debate sobre esta cuestión. No coge, queda cortado. Sí, pero eso es por el proyector. Entonces no veis lo que... ¿Es mucho lo que falta? Faltan 4 o 5 líneas. Este proyecto, pues hablaremos sin eso. Hay que disminuir el tamaño. Sí, pero ya se me da espalda. Yo eso... Bien, pues vamos a hacerlo así. En ese texto habría una frase que yo la sigo recogiendo después de tantos años, que es la que había dado José Fontana, viendo el 68 no como una revolución, sino como un golpe de Estado disfrazado de revolución, en el que la clase política se vio precisada a utilizar a la masa popular para hacerlo triunfar. Es lo que falta un poco en esta transparencia, que sería un poco ese debate. En todo caso, ese pronunciamiento de revolución realmente formaba parte de un sistema típico de cambiar las cosas en España. Es decir, en España, la monarquía constitucional de Isabel II, en principio debería funcionar, como un sistema liberal, debería funcionar en proceso de elecciones. Aunque las elecciones fueran censitarias, lo lógico es que hay elecciones, sale una mayoría parlamentaria y de ahí sale el gobierno, se forma el gobierno. Este es un sistema liberal. O sea, funciona de abajo arriba, primero hay elecciones, no importa que sean censitarias, también un sistema censitario en aquel contexto tendría importancia, es la representación de la ciudadanía en aquel contexto de censitarismo, pero el tema es que funciona de abajo arriba. Hay elecciones, de ahí sale una mayoría y la mayoría evidentemente forma gobierno. Bien, pues en España las cosas funcionan al revés. Lo importante no es ganar las elecciones, sino lo importante es tener el favor real. El favor real nombra, el rey tiene unos favoritos, en este caso Isabel II tiene unos favoritos, nombra a alguien primer ministro, presidente del gobierno, convoca las elecciones y quien convoca las elecciones las gana. Con lo cual el poder viene siempre de arriba. Isabel II tuvo una deriva de que siempre elegía a líderes muy conservadores. Nunca llegó al poder ningún líder progresista, ya no digamos el Partido Demócrata, sino que ni siquiera los progresistas llegaban al poder porque a Isabel II no le gustaba. Llegó a Isabel II por personalizar, porque realmente es más bien la camarilla que está en torno a Isabel II, o sea, el poder fáctico que está detrás de Isabel II. Con lo cual, realmente los progresistas nunca llegaron al poder porque eligiera un presidente progresista. La única forma que tenían los progresistas de llegar al poder era mediante una sublevación. Entonces hay un poco el tema de los pronunciamientos, la estrategia de cambiar la política en España a través de los pronunciamientos. Dado que el monarca no me elige al líder de mi partido para formar gobierno, vamos a pronunciarnos para obligar a la reina a que realmente elija un líder del Partido Progresista para que el Partido Progresista pueda formar el gobierno. Una parte de la Revolución 68 es este proceso. Como veremos ahora mismo, hablar de las causas, el régimen de Isabel II derivó hacia una perspectiva antiliberal, casi carlista, de integrismo absoluto, con lo cual digamos que todo el mundo, desde la Unión Liberal, el Partido Progresista, el Partido Demócrata, van a estar en contra, pero justamente eso, y el no liberalismo, los últimos años de Isabel II, no es liberalismo, ya no es que haya una corrupción del sistema, una corrupción política del sistema en el cual, en vez de funcionar de elecciones al poder, funciona de arriba abajo, el que tiene el poder, el monarca y su camarilla elige a sus amigos, forman gobierno y queda todo en manos de ellos. No es eso, sino que plantea esta lógica. El 68 tiene un poco eso. Ante la deriva autoritaria de Isabel II, ya no solo que elija líderes conservadores, sino que elige líderes reaccionarios. No queda más remedio que ir a la revolución. Es decir, la revolución que se hace mediante un pronunciamiento militar, eso no implica mucho militarismo, sino que los militares son políticos, casi todos los partidos están liderados por un militar, esta mezcla de militarismo y política, y digamos es el líder que se pronuncia con el apoyo del ejército para, digamos, una especie de pronunciamiento, elevo mi voz ante la opinión pública española para que el monarca me elija y me nombre presidente del gobierno. Una parte comienza en eso. En el proyecto originario no está claro que realmente los militares quisieran hacer una revolución, que Topete, que O'Donnell, que el general Prim realmente quisieran hacer una revolución, más bien se les vino encima por la movilización popular que provocó y en consecuencia de ahí derivó del pronunciamiento a la revolución. Pero en el caso
En todo caso, este procedimiento tendría dos elementos nuevos respecto a lo que sucedía pues, en la Revolución del 54 o el pronunciamiento de los años 30, que tienen un poco la misma estrategia. Pronunciamiento militar, formación de juntas revolucionarias, movilización popular y se consigue cambiar el gobierno. Que dura lo que dura, ¿no? En el bienio progresista, el progresismo duró 2 años, la revolución de 1854 duró 2 años, en 56 volvió Narváez y se acabó el progresismo. Volvió el monopolio del Partido Moderado. Hay dos novedades que comento, que es esta deriva democrática. No es que los militares fueran muy demócratas. Al final, realmente, la única concesión que hicieron fue que hubiera sufragio universal, pero más bien una democracia tutelada por doctrinarios. En España, lo que se imponía durante la etapa de el liberalismo doctrinario, y si tiene apellido, si es liberalismo doctrinario, es que ese liberalismo le falta algo. Ese liberalismo, si es doctrinario, el liberalismo puro es liberalismo puro, implicaría libertades y derechos, aunque tengamos ciertas restricciones por el sufragio censitario. Cuando hablamos de liberalismo doctrinario, es que hay una doctrina previa que establece hasta dónde llega el liberalismo. Por tanto, hablamos de la debilidad del liberalismo de época isabelina. En la época isabelina quisieron conservadores siendo un estatalismo feroz, utilizando el Estado en beneficio de las clases pudientes y de los amigos de la camarilla monárquica. Así, tan claro, ¿no? La corrupción de los Borbones los mueva. Y lo que viene de largo y tendido, ¿no? En ese contexto plantea esta lógica que estamos comentando, ¿no? Y este giro democrático va a venir un poco sobreseído por la movilización popular, por el papel de los demócratas y especialmente en Andalucía porque hay una especie de efluvio republicano en Sevilla, Málaga, Cádiz, el poder republicanismo en Sevilla, Málaga, Cádiz, en Barcelona, en Valencia, es que es impresionante, en Zaragoza. El tema es que el resto de España no, trae bien el drama del republicanismo, que es, hay una España republicana espectacular, el tema es que la otra parte de España es carlista, reaccionaria, conservadora, con lo cual es un poco el drama de este sexenio, ¿no? El otro, evidentemente, lo que os comento es la movilización ciudadana. Y aunque realmente las libertades al final fueron recortadas, realmente fue una etapa de expansión periodística, de un dinamismo periodístico espectacular, de opinión, de movilización ciudadana, de movimientos obreros. Entonces es cuando realmente se funda la primera internacional en España, hablo un poco en esta etapa del sexenio, y por tanto, a pesar de las restricciones que impuso esta democracia, realmente fue una etapa de expansión de la opinión pública, de expansión del obrerismo, de una forma espectacular. El problema es que esto después no cuajó en un sistema democrático que realmente diera viabilidad a estas perspectivas de una libertad de expresión, de una democracia real y de protagonismo del mundo obrero. Pero la oportunidad o la posibilidad estuvo, ¿no? Plantea un poco eso que estamos comentando, ¿no? En este paso, en este salto del pronunciamiento a la revolución, de un pronunciamiento para cambiar el gobierno a realmente una revolución que implicaría democracia e incluso en cuál sería el papel del pueblo, el papel del pueblo y el papel de los obreros de verdad, realmente Sevilla tendría un papel importante. En ese diseño de un pronunciamiento que se hizo en Cádiz, el pronunciamiento por parte del general, realmente, como veremos un poco el manifiesto, es un manifiesto muy alicorto, muy poco ambicioso. El salto viene realmente de lo que pasa en Sevilla. Los sevillanos tampoco nos podemos sentir tan aburridos porque también nos rasgó Sevilla, ¿no? Comenzó en Sevilla, y después realmente estaba Málaga, y está Málaga, Cádiz es realmente una ciudad muy revolucionaria, el tema es que estaba ocupada por los militares y por tanto quedó noqueada. Pero donde no estaban los militares, hubo esta oportunidad que se casó en Sevilla, caso de Málaga, realmente fue espectacular la movilización de esta ciudad. En el sentido, obligaron a los militares a abrir un poco y realmente, para que triunfara la revolución, darle un sitio democrático. En ese sentido, plantea un poco el éxito del 68 en Sevilla. Quiero detenerme un poco en las causas, porque en una parte es mérito. El triunfo de la revolución, el triunfo de este pronunciamiento, de esta revolución, ¿es mérito o demérito? Evidentemente, un aspecto muy importante es que el sistema isabelino estaba agotado, o sea, llevó a España al desastre. Por tanto, es que triunfara la Revolución del 68 es casi lo lógico, porque es que el reino de Isabel II había derivado digamos, hacia una perspectiva de antiliberalismo, en consecuencia, bueno, pero ¿España qué es? Entonces es muy importante las causas económicas, causas sociales, causas políticas, el papel de los intelectuales generando la opinión pública en los años 60 antes de la Revolución del 68, crear, digamos, como un mundo social
de intelectuales, de opinión pública en ciertas élites que realmente crean el caldo de cultivo para que venga la revolución. O sea, para que esté preparado el cambio, el derrocamiento de Isabel II y el cambio. Tiene que haber cambio sí o sí porque esto no tiene salida. Entonces, eso es lo que estamos comentando, ¿no? En este cuadro, ahí sí está completo, plantea esta dinámica de factores económicos, factores sociales, factores políticos. Yo creo que esto para mí es tan importante que casi voy a leerlo para que no me líe tanto, porque quiero desviarme a hacer circunloquios, con lo cual vamos a ir al grano. Crisis económica. Jugó un papel fundamental en la caída del régimen isabelino por cuanto afectaría de una u otra forma a todos los sectores sociales, agudizaría la quiebra de la hacienda estatal y dejaría en evidencia la ineficacia de su política económica, los abusos del intervencionismo gubernamental que coartan el papel de la iniciativa privada y la corrupción del sistema político y de sus valores sociales, que además de ser ineficaces permiten la apropiación privada de lo público. Nos suena, ¿no? En Sevilla, la crisis económica de 1866 puso de relieve la debilidad de un andamiaje. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Es que cuando ha dicho usted suena, a muchos creo igual no le ha sonado. Que hablamos de inmatriculaciones, ¿verdad? Quería hacer el subraya. De inmatriculaciones y de toda la corrupción si alguien pide disculpas de la organización pública, no son inmatriculaciones, ya es descarado, ¿no? Pero incluso la vida política, pensemos que el PP vive del presupuesto público y los medios de comunicación de Madrid están financiados por el presupuesto público, pero son medios de comunicación privados. Evidentemente, ¿por qué el mundo está como está? Porque recibe subvenciones, entonces esa apropiación de lo público por parte de algunos sectores sociales. Bueno, pues en ese no hemos cambiado. Pido disculpas a la interrupción, pero quería interesante ese paréntesis. Sí, estupendo, lo agradezco. Sigo en Sevilla, la crisis económica de 1866 puso de relieve la debilidad de un andamiaje económico que llegó a tener 24 entidades financieras. El ejemplo más espectacular de los efectos de la crisis financiera hispalense se daría con el hundimiento del crédito comercial que arrastraría en su caída al Banco de Sevilla. La quiebra de estas entidades revelaba no solo las dificultades económicas existentes en la crisis financiera, sino la profunda corrupción e inmoralidad que la acompañaban, en medio de una cadena de litigios que impidieron la recuperación de la confianza, mientras sus accionistas, modestos, contemplaban atónicos cómo el fruto de sus ahorros y sacrificios se perdía sin remisión. Como apuntan Luis Barrera y Rafael Luque, dicho banco, el Banco de Sevilla, que administrado honradamente habría podido ser fuente de vida y riqueza por la forma en que se gestionó, tan solo fue la ruina y desesperación de unos modestos comerciantes y el freno para el desarrollo hispalense. La desconfianza hacia los establecimientos de crédito y ahorro derivada de dichos episodios fue absoluta en Sevilla y tuvieron que pasar muchos años para que en la ciudad se olvidaran los recelos y temores hacia la banca. No es extraño que con la llegada de la Revolución de septiembre del 68, uno de los principios básicos era precisamente la regeneración ética y moral del país. Formaban parte de las instituciones revolucionarias sevillanos, tanto comerciantes y pequeños industriales, y profesiones liberales, médicos, abogados, muchos de ellos implicados directamente en el desastre. Muchos de estos realmente habían perdido sus ahorros en ese desastre del Banco de Sevilla, de esa corrupción financiera. A esto había que añadir además la crisis ferroviaria. Los resultados económicos de la explotación del ferrocarril en Sevilla-Córdoba no pasaron de ser mediocres. Dicha compañía podía pagar dividendos gracias a las subvenciones, lo privado con subvenciones, gracias a las subvenciones provinciales. Es decir, se montaban compañías para realmente tener subvenciones públicas, pero realmente la compañía no era rentable, era simplemente para cómo tengo dinero público. Pero las perspectivas no eran muy prometedoras en principio. La explotación de la línea Sevilla, Jerez, Cádiz era más rentable, pero la búsqueda de más beneficios llevó a una política financiera poco ortodoxa y a una política de expansión inadecuada, como fue la adquisición de la concesión de la línea de Sevilla a Mérida, lo que llevó a la quiebra de la sociedad explotadora del ferrocarril con ocasión de la crisis de 1866. Otros accionistas, otra gente que se quedó a verlas venir. Por lo que respecta a la otra faceta de la crisis, la de subsistencias, la que realmente implicaba el hambre de la gente, la subsistencia me imagino que se refiere a los alimentos, y mientras hay malas cosechas, faltan alimentos y por tanto la gente no tiene que comer. Eso se llama crisis de subsistencias. Quizá convendría situarla en el contexto en el cual va a desarrollar a través de la
retrato que hace Antonio Miguel Bernal sobre una situación en la que después de los cambios revolucionarios ha quedado consolidada una gran propiedad burguesa y nobiliaria en medio de una masa ingente de campesinos que no habían cesado de multiplicarse en los 30 años antes de 1868, siendo sus características gran propiedad, abundancia de mano de obra, pauperización e indigente, con salarios exiguos, poco trabajo y falta casi total de capitalización y transformación de una agricultura tradicional. Con un panorama estructural como lo apuntado, no fue extraño, según Bernal, que la crisis agraria acabase provocando una auténtica crisis social. Las pésimas cosechas del verano de 1867 y las abundantes lluvias tempranas de otoño culminaron en la tradicional crisis de subsistencias de 1868, con la consiguiente carencia de alimentos y subida de precios, acompañada de la reducción de superficies cultivadas. Además, los propietarios no se arriesgaban a exponer sus capitales con unas cosechas que no sabían si podrían recolectar, con la consiguiente falta de trabajo y caída de los salarios. Como concluye dicho autor, el panorama en la primavera de 1868 era calamitoso de manera general y la situación se hizo insostenible. Más que escasez, la crisis de 1868 fue de hambre, de esas hambres espectaculares de otras épocas que se pensaban pasadas. Aquí está, digamos, el humus de la movilización popular a favor de la revolución. Falta trabajo, hambre, salarios, y evidentemente está, digamos, la base de la masa obrera, que fue espectacular y que tuvo un despliegue de la Primera República obrera. El drama es que los políticos no quisieron una república obrera, y ahí fue el fracaso. Fue el fracaso de entender, no querer una república burguesa, no. La república era obrera o no iba a ser república. Y aquí está la base de esa perspectiva obrera, ¿no? Esto que estamos comentando, ¿no? Aquí está el caldo de cultivo para que cuando venga el pronunciamiento la gente quiera más y obliga realmente a que esto vaya hacia la democracia, porque después vamos a ver cómo el poder se encarga de que las cosas vuelvan a su sitio, ¿no? Junto a estos factores económicos deben citarse en la génesis de la Revolución de 68 los factores políticos e ideológicos con el cuestionamiento del sistema político isabelino y las propuestas de otras alternativas en las que políticos e intelectuales están interrelacionados. Debe destacarse el protagonismo de los intelectuales. Pensemos en el caso de Sevilla, esos años fue espectacular. En aquel contexto, Sevilla era puntera en el ámbito intelectual español. Y las corrientes filosóficas españolas llegaron a España a través de Sevilla. Bueno, pues aquí están. Aquí están colaborando en la revolución. Es Federico Rubio, es Antonio Machado y Núñez, el abuelo de los poetas, de los Machado poetas. El abuelo aquí está, trayendo el positivismo a España a través de la Universidad de Sevilla. Pues ahora lo vemos, con su propia implicación como políticos, pero también, sobre todo, por la importancia que adquieren la fundamentación filosófica de los principios políticos, es decir, la fundamentación de la democracia, que sirven para la crítica del doctrinarismo isabelino y de la justificación de las ideas democráticas que se presentaban como una alternativa. Frente a la proclamación de Donoso Cortés, un líder del moderantismo, del doctrinarismo isabelino, de la soberanía de la inteligencia del doctrinarismo, ¿no? Del conservadurismo más retrógrado, ¿no? En la época dorada del liberalismo doctrinario se produce en los últimos años del régimen isabelino una auténtica deserción de los intelectuales. Yo no quiero ser intelectual doctrinario. Voy realmente a empezar a leer a Hegel y voy a traerlo a España. Y voy a leer a Comte y voy a traer el positivismo a España. Teorías que la Iglesia Católica las consideraba pecado. Explicar a Hegel, explicar al positivismo, eso era pecado. Por tanto, nos podemos imaginar en dónde estaban en ese contexto, ¿no? Pero en ese caso, frente a esa visión de Donoso Cortés de los intelectuales doctrinarios, evidentemente, nosotros somos intelectuales de otra línea, somos intelectuales democráticos, queremos otra cosa, queremos un pensamiento moderno y no reaccionario. Pasa ahora a defender lo más corriente del pensamiento, a reclamar reformas y a apostar por los regímenes políticos de las libertades y que ha sido incluidos en la llamada generación de 1868 o demócratas de cátedra, de que vendría un poco Castelar, los demócratas de cátedra. No sé si ustedes saben, si nos lo comentaba ahora, que Castelar fue expulsado de la cátedra de Filosofía de Madrid en 1864, realmente por explicar en clase teorías, no explicará más, por explicar filosofías liberales. Fue expulsado porque no se podía consentir esas cosas, ¿no?
López Moría, es otro escritor, destaca el papel de la actividad intelectual en la génesis de la Revolución de 1868, lo que le da singularidad en el movimiento revolucionario español decimonónico, aunque no era el primer movimiento español, ya que ya también se ha dado un poco el año del 54. En el caso de Sevilla, este texto de Méndez Bejarano, escrito en 1920, realmente ilustra, ¿no? Digamos, Sevilla era un auténtico hervidero de nuevas corrientes filosóficas, evidentemente todas de Europa, porque en España no hay nada original. El pensamiento español originario brilla por su ausencia, es más bien todo herencia. Lo curioso de esta perspectiva es que, por eso la derecha va a decir que el pensamiento son extranjeros, ¿no? El positivismo, hegelismo, el krausismo, todo esto es extranjero, ¿no? Extranjero porque, claro, es pensamiento francés, pensamiento alemán, estos filósofos son extranjeros, por tanto, pensamiento progresista, el positivismo, el hegelismo, todo esto extranjero. Lo que se callan es que el pensamiento reaccionario tampoco es español, porque se copia literalmente a Francia. El pensamiento racional español copia literalmente el pensamiento racional francés. Por tanto, en España hay escasamente poco originales, realmente todo transponer o traer las ideas de Europa a España, sean reaccionarias o sean revolucionarias. Vemos ahí algunos nombres. Creo que en ninguna parte se sintió como en Andalucía y principalmente en su capital el vigoroso impulso intelectual de la Revolución del 68. Preparado el terreno por Cantero y sus discípulos hegelianos, por Fernández Espino, Huidobro y Adolfo de Castro, y demás representantes del eclecticismo francés, que tiene como órgano la revista de Ciencia, Literatura y Artes, y no menos por la tradición sensualista, que se convierte en evolucionismo, propagada desde su cátedra por Antonio Machado y Núñez, Federico de Castro, entonces a la fuerza de la edad y del entusiasmo, y auxiliado por José María Millet, catedrático de Derecho Penal, y más tarde por el núcleo de alumnos de en torno a suyo de Salina. Algunas de las figuras son estas que tenemos aquí. Este es Federico Rubio, es un médico que solo dedica, digamos, a buscar una perspectiva social a la medicina, de preocuparse por los pobres. Evidentemente, pues es una figura señera en ese caso de... Este va a ser el líder, este señor va a ser el líder del Partido Republicano en Sevilla durante gran parte del sexenio, después será desplazado por corrientes más radicales. Este es uno de ellos, el otro es el abuelo de los Machado, Antonio Machado y Núñez, es al cual se le ha hecho un homenaje porque se le ha puesto nombre suyo a la biblioteca universitaria. Menos mal, ¿no? Menos mal que se ha conocido porque realmente casi estaba olvidado, que es un intelectual eminente y que introduce el positivismo en España. Pensamos que el positivismo ahora nos une una filosofía anticuada. En aquel contexto, para la derecha española, para la iglesia española, el positivismo era puro pecado, era puro radicalismo, pura locura. ¿Cómo va a ser eso así? Bueno, pues quien realmente introduce el positivismo es Antonio Machado. Y no son Sevilla, sino que es en España, a través de Sevilla, ¿no? Este es otro, Francisco María Turbino, que es el propietario del periódico Andalucía, que durante esta etapa del sexenio se vuelve republicano y tiene un papel fundamental en apoyar esta democracia republicana. Es un periódico que antes había sido de Unión Liberal y de pronto pues gira y en el sexenio busca realmente lectores en las masas populares, y donde está el público está la gente de la calle, por lo tanto busca lectores. Aunque la gente no sepa leer, saben que los periódicos se leían en los clubes revolucionarios, por lo tanto había lecturas colectivas. Serían todos intelectuales, el productor de Hegel, Francisco Escudero y Peroso, menos conocido. Realmente son todas figuras que colaboran en la revolución, que dan el pensamiento, que dan las ideas sobre esta configuración de una alternativa. Evidentemente de ellos sale gran parte del discurso, de la legitimación de una alternativa democrática, de la defensa de la dignidad del pueblo. Saldría un poco esta dinámica que estamos comentando. Las causas políticas nos llevaría un poco a cuestionar cómo funciona el sistema político isabelino. Cómo funciona el sistema político isabelino. En una parte lo hemos comentado ya antes, hablar de cómo funciona de arriba abajo. O sea, Isabel II, evidentemente, siempre había sido un país que había apostado por el Partido Moderado, y dentro del Partido Moderado por los líderes más conservadores, por tanto los líderes más avanzados del Partido Moderado quedaban siempre excluidos del poder. El Partido Progresista no veía el poder ni por asomo. La única forma de poder conseguir el poder era hacer pronunciamientos, hacer movilizaciones, hacer sublevación, porque si no el poder no lo conseguía nunca. Las elecciones también totalmente amañadas y ganaba quien tenía el poder, ganaba las elecciones, por tanto acceder al poder mediante elecciones era imposible. Pero un poco esa dinámica que se plantea ahí, hablo del monopolio político,
Pero si el monopolio político no es liberalismo, es un liberalismo autoritario, ahora diríamos, ahora sería lo de Polonia, ¿no? O de Hungría, lo del iliberalismo. Un liberal que no es liberalismo. El iliberalismo, bueno, pues aquí estaría esa perspectiva de un liberalismo que tiene mucho de apariencia liberal, pero que realmente de sustancia le falta la esencia liberal. De monopolio de un partido, por tanto es de organizaciones neocatólicas. El concepto neocatólico se aplicaba para este extremismo católico, un catolicismo reaccionario, se llamó neocatolicismo, que era casi próximo al carlismo. Gran parte de la curia eclesiástica española era carlista, y en Sevilla gran parte de los curas eran carlistas. Porque los carlistas, como ustedes saben, eran absolutistas, antiliberales, antirrevolucionarios, antiliberales, antitodo. Eran absolutistas. Como ahora, bueno, no comento. Y como ahora realmente apuntar sus críticas y perspectivas de esta orientación, perspectivas de neocatolicismo, de ultracatolicismo, pues realmente estamos casi en lo mismo. Y frente a eso sería abrir el juego político a la participación ciudadana y a la representación de los partidos. El Partido de Unión Liberal, el Partido Progresista, el Partido Demócrata y el Partido Republicano Federal. Había realmente que incluir la participación de todos, que pudieran participar todos, ¿no? No me se plantea esa orientación. Y en el caso, evidentemente, en Sevilla se planteó, digamos, una conspiración con ese sustrato económico, esa presencia de intelectuales, que en una parte son intelectuales que también son políticos. Plantea esa lógica como realmente plantean como casi la conspiración se hacía a cara descubierta. Claro, ¿por qué? Porque Sevilla tenía un activo favorable, que es, no se ve ahí, aparte del apoyo de este gran terrateniente, de este comerciante, que es Tomás de la Calzada, que realmente es un líder de Unión Liberal, pero que raramente tiene una visión, no progresista, porque es de Unión Liberal, no es progresista, pero también sí que tiene una visión, digamos, moderna. En consecuencia, realmente, él contribuye de forma importante a financiar la sublevación. Y él no aparece ahí porque no se ve bien, pero hay otra figura que es el duque de Montpensier, que tiene su corte en Sevilla y que incluso pretendería, hasta que estaba con la hermana Isabel II, y que realmente sería el rey de España. El duque de Montpensier sustituirá a su cuñada Isabel II, que era impresentable, es decir, llevó la monarquía española isabelina un desastre, pues dar una monarquía un poco menos autoritaria, menos carlista, menos autoritaria, ¿no? Y en este sentido plantea esa orientación. Quiero que tengamos un poco en esto. En aquel contexto de conspiración, en los comienzos de 1868 vino a Sevilla Abelardo López de Ayala, que es un poeta reconocido en aquel momento, y a su viaje de secretos fines políticos se le vio la celebración de un acto literario de cierta resonancia que estaba consagrado a enaltecer la memoria de esa gloria del teatro español que se llama Calderón de la Barca. A ver hacia dónde vamos. El 17 de enero de aquel año, 68, una selecta y numerosa concurrencia en la que figuraban los duques de Montpensier y la condesa de París, congregábase en el Teatro de San Fernando para asistir a la representación del inmortal alcalde de Zalamea que acababa de refundar Ayala. Era alcalde de Zalamea. ¿Recuerdan ustedes, no? Y para terminar el espectáculo se estrenó una loa a Calderón con el título de La Mejor Corona. Se trata de una obra colectiva firmada por Abelardo López de Ayala en colaboración con toda la plana mayor de los escritores locales, en la que intervienen, que no sé si ven ahí, los personajes de España, el entusiasmo, el indiferentismo y los más selectos personajes del teatro calderoniano. Y todos los convocados por el entusiasmo concurrían lo leo yo. Me hubiera gustado que hubiéramos visto usted, pero lo voy a leer yo. Y todos convocados por el entusiasmo concurrían a proclamar la gloria del gran don Pedro. Nunca como entonces debieron sonar los tan altos e intencionados aquellos versos tan conocidos, ¿no? Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. La perspectiva es Isabel II. No podemos obedecerte. El honor está por encima de la obediencia al rey. Cuando realmente el rey hace cosas imposibles,
Pues es esto, realmente es un acto de conspiración total, ¿no? Representando a Calderón de la Barca, es realmente un acto revolucionario que se prepara a la Revolución de 68 en Sevilla, ¿no? Públicamente en el Teatro San Fernando se hace este alegato que es evidentemente una especie de decir: Isabel II, no te queremos, porque realmente al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor no. Vamos a ver, el mismo Adelardo López de Ayala escribirá el manifiesto de los generales. Vamos a ver si lo vamos a ver. Eso sí, si lo veis. ¿Y qué dice el manifiesto de los generales? No dice honor, ¿no? Pero viva España con honor. Que es el tema de la corrupción. Evidentemente, por encima de esa perspectiva de regeneración, la palabra regeneración política y social, regeneración moral, la honra, el honor, formar parte de esta dinámica. Bien, en ese contexto, digamos, se va a plantear el proceso revolucionario que tendría dos vías. Tendría dos vías, que sería un pronunciamiento militar, no vamos a insistir mucho porque ya lo hemos comentado un poco, ¿no? La vía militar, que implicaría un poco la lógica más de cambio de gobierno, incluso podría suponer el cambio de monarca, pero en buena parte este proyecto tendría como posible rey al duque de Montpensier, que en una parte sería pues un liberalismo muy conservador, aunque no un liberalismo autoritario, ¿no? Un liberalismo, el duque de Montpensier está conectado de las familias francesas, por tanto tiene una tradición liberal un poco más desarrollada que en el caso español. Y frente a eso está la otra perspectiva de la revuelta popular, la revuelta de crear juntas revolucionarias y de movilización popular, que implicaría el sesgo democrático que estamos comentando, ¿no? Cómo se lanza esta segunda evolución al sesgo democrático. El pronunciamiento militar, evidentemente, fue diseñado como se hacía todo el siglo XIX por una élite política en el cual estaba dirigido por militares y colaboraban líderes políticos. Cuando hablamos de militares no es que hubiera un militarismo, no es que el ejército diera un golpe de Estado, sino que eran militares que son políticos, los partidos estaban dirigidos por un militar, digamos que en una formación política en la cual se mezclaba la milicia y la política. Pero en este caso estos militares, Topete, Dulce, Serrano y Prim realmente van a ser los artífices de este pronunciamiento militar, realmente que lo hacen en Cádiz, triunfa y en consecuencia, digamos, a partir de ahí se pone en marcha este proceso de cuestionamiento. Este proceso acabará con un enfrentamiento armado entre este ejército revolucionario y el ejército de Isabel II, en Novaliches, en Córdoba. Esta batalla la ganan los ejércitos de los pronunciados y obliga a Isabel II a exiliarse de España. Es derrocada y Isabel II tiene que exiliarse de España. Esta es un poco la parte, digamos, del pronunciamiento. Evidentemente, que implicará un cambio político, se dejaba abierto. ¿Y cuál sería el proyecto de este cambio político? Pues veis un poco ese manifiesto que comentamos nosotros, vamos a ir a él. Esta es Isabel II, que tiene que irse de España, es derrocada. Pensemos que en otros casos lo que hacen es que al rey le cortan la cabeza, con lo cual ya no vuelve más. Pues en este caso, evidentemente, no volvió Isabel II, pero volvió su hijo, ¿no? No digo con eso que le deberían haber cortado la cabeza, yo no he dicho eso. ¿Qué es lo que pretendía este movimiento, este pronunciamiento? Evidentemente, ir contra la corrupción. Era impresentable ese sistema del liberalismo de Isabel II. Por tanto, regeneración social y política. Viva España con honra. España por encima de todo, ¿no? El concepto de España, salvar a España, la regeneración política. Realmente, la única medida que adoptan, que proponen, es que se elijan unas nuevas cortes constituyentes por sufragio universal. Aquí está la novedad. La única concesión que hacen esta, bueno, habrá unas nuevas cortes constituyentes que dirán qué quiere el país. Y estas cortes constituyentes serán elegidas por sufragio universal. Entre el sufragio universal sí que sería un concepto democrático, pero también el sufragio universal es fácilmente manipulable. Visto los populismos, con el cual también en las elecciones van a demostrar cómo el que tiene poder gana las elecciones, aunque haya sufragio universal. Porque también es un sistema muy fácilmente manipulable si no hay otros mecanismos que compensan y si no hay opinión pública formada, a través del mecanismo populista, la gente vota lo que el poder quiere, con consecuencia. Frente a esto, realmente lo que se ha producido es como se produce en Sevilla, después realmente casi, a lo mejor doy la imagen demasiado sevillana, ¿no? Pensemos que Sevilla, pero también es Málaga y son otras ciudades españolas que realmente van a colaborar, especialmente de Levante, ¿no? Valencia, Alicante, Barcelona, realmente va a ser un poco Levante, Andalucía, en el caso de Andalucía, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, un poco Granada, después Levante
y Barcelona realmente va a ser fundamental, es el lanzamiento del triunfo de esta organización. Aquí el protagonista es el general Izquierdo, el pronunciamiento lo lanza el general Izquierdo, que dirige la Capitanía General de Sevilla, de Andalucía, y sus orientaciones serían solamente hacer un pronunciamiento, que caiga el gobierno de Isabel II y se dé paso a un nuevo sistema donde realmente pues, las Cortes decidan qué se va a hacer. Pero rápidamente se va prácticamente a la par, se va a formar una Junta Revolucionaria. No es que sea nueva, la Junta Revolucionaria se les llama así, pero realmente sean comités organizativos. Que sea Junta Revolucionaria no quiere decir que realmente vayan a hacer la revolución, sino que son como el movimiento del pronunciamiento va acompañado de actividad civil, de líderes políticos civiles, y colaboran todos juntos para cambiar el sistema y crean comités que, digamos, articularían un poco la organización del nuevo sistema. Se forma esta revolucionaria que en principio parte de una idea de consenso, ¿no? Hay una especie de consenso entre los tres partidos que hacen la revolución, que es Unión Liberal de O'Donnell, el Partido Progresista del general Prim y el Partido Demócrata, que tiene más figuras civiles que militares. Por una parte, como estos son los colaboradores, digamos que se forma una junta revolucionaria integrada por las tres partes. Unión Liberal, el Partido de Unión Liberal, el general O'Donnell, el Partido Progresista, el general Prim y el Partido Demócrata. En principio, digamos, iría todo dentro de lo previsto, que es, sabemos un pronunciamiento que implicaría esta participación civil, incluso cierta participación ciudadana, pero no más. Pero el tema es cómo esto va realmente a llevar una movilización. Aquí encontramos esta junta revolucionaria por tercios. Unión Liberal al principio, los militares están todos en el campo de Unión Liberal, Rafael Izquierdo, hay grandes propietarios, Marqués de la Motilla, gran propietario, Caro y Cárdenas, otro gran propietario, progresistas, Antonio Aristegui, propietario también, Candao, otro gran propietario, Antonio Machado Núñez, del cual hemos hablado antes, Puente y Pellón, propietario comerciante en los barrios del centro de Sevilla, y los republicanos que se ven ahí, Federico Rubio, Manuel Carrasco, es un poco... ¿Qué sucede frente a esta perspectiva? Esta perspectiva, digamos, de consenso entre todos. Claro, en el momento que se proclama la democracia, que la revolución va a ser democrática, va a haber algo muy congruente. Que los unionistas no son demócratas, realmente no, los unionistas no creen en la democracia, son doctrinarios. Y el progresismo también. Y en consecuencia, ¿qué democracia van a defender alguien que es doctrinario? Que hemos comentado un poco antes, no sé si lo vuelvo a repetir para que se entienda. Doctrinarismo implicaría una doctrina que plantea una especie de doctrina sobre el liberalismo preconcebido, previsto, con lo cual no es liberalismo de libertades y derechos, no, sino que es conforme a un diseño, ejecutamos un sistema liberal. Un diseño evidentemente muy conservador, muy controlado, muy elitista, sufragio censitario, libertad de restringida, esto es doctrinarismo. Si son doctrinarios, realmente no creen en la democracia. Pero adoptan esa palabra, porque evidentemente es una especie de infiltración. Se hacen demócratas los que el día de antes no eran demócratas. Entonces, claro, ya nos va a indicar a dónde va la democracia. La democracia en manos de no demócratas, pues evidentemente acaba en no democracia. Aparentemente democracia, aparentemente hay libertades y derechos, hay sufragio universal, pero de facto ahí brilla la ausencia de libertades y derechos y brilla el poder realmente del pueblo. Pero enseguida se va a dar una dinámica que es que esa dinámica que es una paradoja en una parte de la revolución, que sería la revolución nacional, ¿no? Todos juntos para salvar a España. No importa la ideología, da igual que seas de derecha, de centro, de izquierda, todos juntos para salvar a España. Esa es un poco la filosofía de la revolución, del consenso revolucionario, ¿no? El tema es que al final, claro, a España se le ve muy distinta. No es lo mismo la visión que tienen de España los unionistas que la visión que tienen de España los demócratas. Claro, al final va a ser casi imposible. Entonces, rápidamente surgen enfrentamientos entre unos sectores y en Sevilla el poder de esta junta va a quedar en manos de los demócratas, que se deriva de una, digamos, coalición entre los demócratas, de los miembros del Partido Demócrata, que evidentemente son demócratas porque llevan toda su vida luchando por la democracia y creen en ella. Aquí está pues, Federico Rubio, Manuel Carrasco, Arderius, Hidalgo Caballero, Díaz Quintero, Federico de Castro, incluso, aunque no era demócrata, formaba parte de este bloque democrático. Y va a haber una sorpresa, que es que una parte del progresismo sí es democrático. Realmente que sería, digamos, la rama que después va a acabar en Ruiz Zorrilla, lo que es el progresismo democrático.
El general Prim más bien no era democrático tampoco, el general Prim era autoridad y orden. Liberalismo sí, pero con orden y autoridad. Es decir, liberalismo sí, pero doctrinario. Nada de liberalismo democrático, nada de apertura del liberalismo hacia la democracia. Eso era el general Prim. Pero dentro del Partido Progresista hay una rama que en Sevilla tiene mucha importancia, que es el progresismo democrático. O sea, una parte del Partido Progresista, el Partido Progresista que tenía dos almas, una doctrinaria y otra democrática, y se impone esta corriente democrática. Los progresistas democráticos se alían con los demócratas para realmente plantear un control de la Junta, y esta realmente la que da un programa mucho más radical, mucho más democrático, que es la que todo el mundo conoce, bueno, como se ha oído hablar al menos del programa democrático de la Junta de Sevilla. Deriva de esta alianza de una escisión del Partido Progresista, del progresismo democrático, que salía con el Partido Republicano realmente para defender esto, para defender realmente falta dinero. Si adopta políticas radicales, pues significará que los ricos no pagan impuestos y los ricos no ayudan económicamente para que el ayuntamiento haga obras públicas y lo elemental, ¿no? Porque realmente el ayuntamiento no queda más remedio, vía esta presión de los ricos, de que lo que dan dinero es que dar marcha atrás y cambiar su gestión hacia una perspectiva mucho más moderada. Nada de revolución, sino moderantismo. O sea, revolución moderada, liberal, tranquila, a espera de que las Cortes Constituyentes construyan la nación. Y por supuesto las milicias, los luchadores de la libertad deben ser disueltos. Deben ser desarmados y disueltos. Y donde se resisten, en el caso de Sevilla, los líderes realmente convencen, los líderes que no dejan de ser burgueses convencen a los milicianos de que dejen sus armas, abandonan las armas y por tanto la milicia hace una desarmada sin un tiro. Pero en Cádiz y en Málaga la milicia se resiste a ser desarmada, porque ahí está el poder popular. ¿Dónde está el poder popular? En los voluntarios de la libertad, en el pueblo en armas, que es artesanos, obreros con armas. En ese caso, Cádiz y Málaga se rebelan, se niegan a entregar las armas. ¿Qué es lo que hace el gobierno revolucionario? Manda el ejército y los milicianos gaditanos y los milicianos malagueños van a ser aniquilados por las armas. En aquel contexto es donde, antes tomábamos café, donde realmente el Príncipe de Andalucía dice, pero ¿qué revolución es esta de España, no? Donde apenas alguien se mueve, lo acusan de ser un caos, un desastre, ¿no? Cuando revolución violenta fue la británica del siglo XVII, la revolución británica fue la revolución francesa del 89, que murieron miles de personas, pero en España, ¿quién murió? ¿Qué violencia hubo aquí? En ese caso, la violencia fue no contra los dictadores, contra los autócratas de Isabel II, sino que la violencia fue contra los milicianos gaditanos y los milicianos malagueños. Señores del pueblo, ver, escuchar, obedecer y callar. Que aquí ustedes no tienen protagonismo. Elijan un diputado, pero nada más. Es lo que estamos comentando. Y en ese contexto, evidentemente, no quiero comentar ya más, evidentemente va a haber elecciones, y en ese caso las elecciones, en ese contexto de movilización, va a ser, digamos, las únicas casi limpias que hay en el contexto del ascenso mestre, que hay una especie de desconcierto del poder, todavía el poder de Madrid no controla todo, aunque al final las elecciones generales las gana él. Pero permite que haya ciertos islotes de poder local. En el caso de Sevilla, naturalmente, esta movilización popular en que se concluye en un triunfo arrasador del Partido Republicano en las elecciones municipales. En las elecciones municipales el Partido Republicano arrasa, en que Sevilla Capital obtiene los 45 diputados, los 45 concejales son todos republicanos, y le saca una distancia abismal a los partidos monárquicos. Y en el contexto de la provincia, prácticamente el 40% de los municipios sevillanos serán republicanos. Ahí están las movilizaciones populares republicanas. En el momento que hay un poco de libertad, la gente vota república, por lo menos en la mitad de la provincia de Sevilla. Y mientras ahí surge esta perspectiva que estamos comentando del triunfo de la revolución, ¿no? Del Partido Demócrata, que realmente se organiza, clubes, milicias, ciudadanas, escuelas, que se organiza la movilización popular, en toda esta opinión pública, el papel de la prensa, evidentemente, y llegará una exaltación de, creo que conviene empezar a presentar esto, la exaltación de una gran manifestación republicana el 22 de noviembre del 68, con este lema, curioso, ¿no? República Federal, Unión y Fraternidad, Cantón Andaluz, noviembre de 1868. Esta manifestación es narrada por los periódicos, en el caso de Andalucía, hace una descripción minuciosa de quién fue esta manifestación. El periódico El Porvenir, que es monárquico, habla de 18.000 o 20.000 asistentes. Bueno, tiene tela eso.
Evidentemente plantearse cómo se plantean estos grupos locales, el Hino de Riego, la Pere del Álamo, evidentemente plantear todos los barrios tienen esa perspectiva de que participan en la asociación de tejedores. Por ahí aparecía el barrio de la Macarena, también tenía la parroquia de San Gil, el barrio de la Macarena, tendría también su participación en esta manifestación republicana. Realmente pues plantea y comenta el periódico Porvenir, que es monárquico, ¿no? Ayer tuvo lugar la manifestación republicana que se venía anunciando desde el día que se publicó en Madrid el Manifiesto de Conciliación de Madrid, donde el gobierno apostaba por la monarquía, ¿no? El acto ha sido imponente por el número de las personas que tomaron parte directa en él. El número de las versiones más acreditadas hacen subir de 18 a 20.000 hombres y solemne por el orden y compostura que se verificó. El pueblo de Sevilla ha dado la más elocuente prueba de ser un pueblo culto y perfectamente educado por la libertad. Y el día siguiente vuelve a insistir el porvenir. Y no permite algo. Bueno, evidentemente, después de esa orientación, el triunfo republicano en las elecciones municipales en Sevilla Capital fue arrasador. 14.000 votos frente a 1.900. Por tanto, sale un ayuntamiento plenamente republicano. Y en el contexto de la provincia, como os comentamos, más o menos el 40% de los ayuntamientos de la provincia, poblaciones como Alcalá de Guadaira, El Aral, Constantina, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Carmona, Osuna, Paradas, Villafranca de los Palacios, realmente tiene mayoría absoluta los republicanos, y en otros pueblos también tienen realmente, y entramos un poco los que tienen esa presencia republicana, y evidentemente en las generales ganan también los republicanos. De 12 diputados que tiene la provincia de Sevilla, los republicanos sacan 11, y el otro es Rivera, que es un diputado demócrata próximo a los republicanos, que va por Écija, que donde tiene su feudo. Por tanto, es un triunfo político espectacular de los republicanos. El tema es que es Sevilla, y es Málaga, y es Cádiz, y algunas cuantas provincias más. Al final, ¿quién gana las elecciones? No me parece. Se falta alguna transparencia, no sé por qué es esto. Bueno, lo comento yo. ¿Quién gana las elecciones? Evidentemente el gobierno. ¿Y los demócratas están en el gobierno? No. ¿Los republicanos están en el gobierno? No. Y por tanto, pues evidentemente tendrán una minoría. Al final los republicanos en el contexto nacional tendrán 87 diputados. 87 de 350. ¿Qué va a ser España? Monárquica. Porque 350 de 350, los republicanos tienen 87, que es la mayor absoluta en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, en Alicante. Pero es que en el contexto, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, evidentemente los monárquicos arrasan. Eso pasa también un poco ahora, ¿no? Respecto a España y Cataluña, ¿no? Madrid, España y Cataluña, ¿no? Entonces va a ser un poco el drama de esta orientación de la República, ¿no? El drama es que al final el pueblo tiene mayoría en una parte, pero en el contexto nacional, ¿no? En consecuencia, lo que se institucionaliza es una revolución al gusto del gobierno, al gusto del general Prim, que es más bien un doctrinario que un demócrata. Los unionistas, no son demócratas, sino son doctrinarios. El progresismo de Sagasta es doctrinario. Solo una rama del progresismo, que sería la de Ruiz Zorrilla, podría ser democrático. El problema es que Ruiz Zorrilla es un personaje muy peculiar, que tiene un ego y una afán de poder, por lo cual también es excluyente, por lo cual tampoco se puede decir que es demócrata, porque quieres quedarte tú con el poder y que los demás no tengan ningún poder, que el poder es todo tuyo, por lo cual eso tampoco es muy democrático. Realmente es un poco el drama de la Revolución 68. Triunfando esta perspectiva democrática, esta perspectiva popular, al final lo que queda es que no cambia gran parte de la dinámica. ¿Es todo negativo en el sexenio? No. Evidentemente, este gobierno consigue una constitución que formalmente es espectacular. En ningún país del mundo existe una constitución tan avanzada como la española. Liberalismo y democracia, sufragio universal. El tema es que en gran parte es papel mojado. Es verdad que hay libertades y permite expansión de la prensa, expansión de la opinión pública, expansión del obrerismo, se funda la Internacional, surge el sindicalismo obrerista. El tema es que el momento que se funda la Internacional y surge la Comuna de París, es un antes y un después. Después de la Comuna de París va a haber un giro. Si hablamos un poco del año 67, del año maravilloso del constitucionalismo, yo diría hasta que llega la Comuna de París, que realmente la manifestación del obrerismo en marcha, de una revolución obrerista en París, que realmente pone contra las cuerdas un sistema
burgués. A partir de ahí, digamos que Europa se vuelve conservadora, hasta no se sabía dónde acaba ese conservadurismo. Con el argumento de que vienen los rojos, que vienen los comunistas, que vienen los anarquistas, que está la Comuna de París, ¡cuidado! ¡Demos marcha atrás! A partir de ahí, esto es el drama de la Primera República, que se encuentra en la fase de declive del progresismo y en la fase de ascenso del conservadurismo. Está contracorriente. Europa no va por la república. Europa no va por la democracia. Y si democracia es populismo, es que la gente se crea que realmente vota para tener el poder, pero que realmente el poder no lo tiene el pueblo. Ese tío va a ser muy experto, un líder, porque por otra parte muy admirado un curso británico que es de israelí. ¿Cómo consigo que la gente obrera me vote sin que yo realmente apruebe medidas que beneficien a la clase obrera? Populismo puro y duro. Señores obreros, que trabajo por usted. La gente le vota y después aplica políticas que no son obreristas. Un poco fue el drama de estas expectativas revolucionarias de Sevilla y del fracaso al final a la poste, ¿no? Que al final, evidentemente, su desarrollo, evidentemente, hacia el obrerismo, el internacionalismo, anarquismo, parte de aquí. Pensemos que en la internacional sevillana el 95% de los dirigentes procedían del republicanismo federal, que en un momento dado no es que rompan, porque en la Primera República hay una conexión total entre el republicanismo federal y el anarquismo. Que líderes anarquistas dijeran que son antipolíticos, eso a los obreros les trae al pairo, porque los obreros realmente tienen una pulsión política. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, en el caso de gran parte de Andalucía, realmente el obrerismo sigue siendo obrerismo que tiene una procedencia republicana federal, sus líderes también. Después se pasa al anarquismo, pero no rompe con el federalismo, tiene la doble militancia, no rompe con el federalismo, sino que es federalista y a la vez internacionalista. Quiere una república obrera. Pero el tema es que, claro, eso no es lo que quiere Castelar. No quiere una república obrera, ni es lo que quiere Salmerón. Incluso Pía hasta se asusta. Una república obrera. Pero era esa la base de la república en Andalucía. La república obrera en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, y evidentemente no pudo ser. Bueno, pido disculpas por haberme alargado un poco más de la cuenta, pero en fin, espero que haya servido de algo, que haya dado una noticia, una información, que tengáis una visión más o menos clara de lo que ha pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy, magnífica. Bueno, se abre el turno de preguntas a Eloy Arias. Yo no lo quiero cansar porque el hombre ha tenido una jornada, pero sí me surgen muchas preguntas. Un día un debate y los una tertulia, ¿no? Porque esta es la historia que nunca se cuenta. Esta es la historia que todos saben pero nadie conoce. Yo le agradezco que se haya ofrecido a dar nuestra conferencia, abrirnos todas esas dudas que ahora mismo tenemos en la cabeza, porque es importante, y a partir de ahí ahora poder investigar o tener más oportunidad de tenerle o de poder investigar por lo menos esta parte de la historia, la revolución de su libro. Y bueno, yo le digo que le agradezco muchísimo el que haya podido venir, el que nos participara. Y bueno, y aclararnos un poco tantos personajes, porque es una etapa, un momento histórico que, como estamos viendo y en su exposición ha quedado bien claro, la cantidad de personajes que juegan en el escenario de la historia, en el escenario del poder, y esa lucha por el poder cómo se disfraza, ¿no? O sea, es un momento en que hay muchos lobos con piel de cordero y todos ellos, entre todos, ellos, como dice el refrán, todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, pues quiero concluir. Hay una cuestión que, como me he alargado demasiado, demasiado, que es el tema este, es el tema más polémico de todos, que es la incautación de conventos y iglesias. Hasta 57 se incautaron por parte de esta Junta de Revolución, esa perspectiva de secularización. Es una cuestión interesante, porque cuando sale un poco de la demagogia es aquí a plantear un poco conventos de monjas con el número de monjas que tiene. ¿Es viable un convento con 13 monjas? Cuando realmente España, Sevilla tiene un problema, Sevilla tenía los índices de natalidad como el tercer mundo, como Nueva Delhi, por problemas de hacinamiento, solo que era tan bonito de los patios, en fin, lo que generaba era un problema de
pestes y de crisis, había un problema de espacio. Entonces se plantea una especie de incautación de esos conventos realmente para abrir la ciudad hacia esas perspectivas, abrir la orientación, pero no quiero acabar simplemente comentaros una cosa. La respuesta a esta perspectiva anticlerical, que evidentemente ha habido abusos, por ejemplo, que se derribara el templo de San Miguel fue un desastre, que se acabara con la puerta de Triana, que era una belleza, fue un desastre, pero quitando eso, no es tan incuestionable lo que hicieron. Otra cosa es que no hubiera recursos después para poder seguir. Pero siempre quiero comentar una cosa, la respuesta de un clérigo que es Francisco Mateos Gaos a esta perspectiva es esta, ¿no? La Vindicación de Sevilla, ¿no? Lo comento si es tarde, si alguien tiene interés, me dejáis tomar y os lo mando, ¿no? Es interesante porque dice, Sevilla ha caído en manos de estos rojos, ¿y quiénes son? Son extranjeros. No puede haber un sevillano, porque el sevillano de pro es católico, no puede hacer estas cosas un sevillano de pro. Son extranjeros, son extraños, que nos han invadido esta multitud de frente a Sevilla, que es esta ciudad mariana, esta ciudad católica, Andalucía, Sevilla, ¿no? Son extranjeros, ¿no? ¿Extranjeros quién? Antonio Machado de Núñez es extranjero, Federico Rubio. Antonio Machado de Núñez, es verdad que no son de Sevilla, será por eso, ¿no? Gran parte de ellos proceden de Cádiz, ¿no? Federico Rubio procede de Cádiz, Antonio Machado de Núñez procede también de Cádiz, pero al final viven en Sevilla, llevan en Sevilla 40 o 50 años viviendo y son profesores de la Universidad de Sevilla, son extranjeros. Comento eso porque este vuelve a aparecer en la argumentación de Vox. Son extranjeros. Es el gobierno socialcomunista, benevolente, son influencias extranjeras, marxismo, comunismo, son los que realmente traen mal a España, no son españoles. Bueno, pues ese argumentario ya está, por ejemplo, en esto. Si alguien tiene interés, me deja su correo y lo envío. No tiene desperdicio respecto a este pensamiento ultra, que se plasma perfectamente en este clérigo que es un carlista redomado, es por la parte intelectual muy brillante, pero que es un carlista redomado, y del cual, pues, realmente plantea un poco esta interpretación. Simplemente eso. Acabamos. Muchas gracias. Termino mi exposición diciendo de que, bueno, una de las cosas que ha hecho referencia, como es la ocupación del espacio, el momento político, yo creo que es muy similar, o una continuidad la tenemos en estos tiempos, seguimos todavía en esos momentos convulsos, políticas disfrazadas, y en cuanto a lo que decía de la ocupación de los espacios públicos, lo hemos tenido hace cuestión de 10 años con el Prado de San Sebastián y la Universidad de Sevilla, con esa biblioteca que se quería instalar en un espacio que pertenece a lo común, ¿no? A la ciudad, que todavía se sigue viviendo esas posturas, aunque estamos hablando del siglo XIX, en el siglo XXI todavía está, ¿no? Bueno, y no me quiero alargar más, por si alguien quiere dar esto, darle las gracias nuevamente. ¿Alguien quiere preguntarle alguna cuestión a hoy? Yo os he cansado mucho, sí. Bueno, pues si no tenéis más nada, recordaros que el próximo lunes comienza la jornada universitaria en el aula profesor Mata Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, y bueno, ya habrá llegado el programa. Ahí tenéis folletos encima de la mesa por si alguien quiere. Y espero que vayáis por allí algún día a alguna conferencia que os parezca interesante, que son muchas, que hay mucha gente, Gerardo Pisadero, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, el magistrado José Antonio Martín Pallín, en fin, ahora no tengo en la cabeza todo, pero hemos conseguido, gracias al comité científico del que Eloy forma parte, yo creo que es un programa bastante interesante, así que les esperamos allí. Muchas gracias. Esta dinámica, perdón, las libertades. Realmente aquí hay todo ya no solo dignidad, honra, dignidad y sociedad universal, sino que realmente hay libertades y derechos y desarrollados. Por ejemplo, la abolición de consumos para que los precios bajen. Consumos que son un impuesto que se aplica sobre los alimentos. Algo así como si fuera el IVA, ¿no? De los alimentos. Bajamos el IVA para que los alimentos sean más baratos. Bueno, pues se suprimen los consumos para que los alimentos sean más baratos. Se suprime las quintas, que era, digamos, una especie de impuesto de sangre, que es el reclutamiento de los sectores pobres, porque los ricos se eximían de ir a quintas, de ir a hacer el servicio militar, pagando unas cuotas, ¿no? Por tanto, ¿quién iba a hacer la mili? Los pobres. Y para un padre era más importante poder exonerar a su hijo de ir a la mili casi que darle educación, porque ir a la mili significaba que tu hijo no volvía a casa. Porque si había una guerra en Cuba, si iba a Cuba,
lo más normal es que volviera o muerto o enfermo. No porque hubiera muchas guerras en Cuba, sino porque las enfermedades arrasaban el ejército. En consecuencia, para un padre realmente era más importante intentar eximir a su hijo del ejército que darle educación. Porque si tenía que hacer el servicio militar, lo más lógico es que al final no volviera. Y si volvía enfermo. Por tanto, como muerto, ¿no? Eso está ahí en ese contexto, ¿no? Supresión de impuestos, liberalización del mercado, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios y libertades y derechos desarrollados puntualmente, libertades de expresión, de asociación, etcétera, etcétera. Realmente esto sí es un programa democrático. Evidentemente Sevilla, digamos, da la pauta, pero no podemos que solo protagonismo sevillano, porque también en Málaga hacen lo mismo, y no es porque en Málaga se influye de Sevilla, sino que todos tienen este pensamiento. Los que eran demócratas tienen este pensamiento, y por tanto son los demócratas de Sevilla, los demócratas de Málaga, de Granada, de Valencia, los que realmente hacen este movimiento. Y evidentemente hay un elemento que les favorece ese contexto, pues plantea esa perspectiva de cuestionar el modelo isabelino, la economía isabelina, y plantear una alternativa de economía liberal. De momento, digamos, no se da, o no hay ningún aspecto que habláramos de una perspectiva de democracia social, ¿no? El interés por los trabajadores era nulo. Los trabajadores se lo van a ganar movilizándose ellos, porque nadie les va a dar nada. No hay, en este postulado, en esto que estamos comentando, no hay la más mínima medida que realmente sea defensa de un salario digno, de hora de trabajo, ¿no? Nada. Eso, a lo máximo, lo que es social sería la abolición de consumos que permiten alimentos más baratos y abolición de quintos que acaba con esa lo llamaban el impuesto de la sangre, ¿no? En el cual el Estado le cobraba la sangre a los ciudadanos pobres. Antes es lo que estamos comentando y en toda esta dinámica que estamos diciendo. Esta dinámica de influjo democrático, no solo doctrinario, unionista, progresista, conservador, doctrinario, sino democrático, va a ser el que realmente impacta sobre el ayuntamiento y la diputación, porque ya la Junta Revolucionaria controla los nombramientos, este sector radical controla los nombramientos, y por tanto el ayuntamiento que va a salir de ahí, y el ayuntamiento revolucionario estará controlado por los demócratas. Y la diputación provincial también estará controlada por los demócratas. Aunque, como hemos comentado, la revolución partía con una especie de consenso entre los tres, entre los unionistas, progresistas y demócratas. Entonces, y de aquí sale un poco esta medida que se comentan, entonces se plantea, digamos, el funcionamiento de eso, indulto por perspectivas políticas, en el cual, evidentemente, replanteamiento del sistema fiscal, filosofía libercambista. Pensemos que aquí hay una cuestión paradójica, ¿no? Normalmente en España el conservadurismo se piensa que es liberal, ahora mismo la derecha es conservadora, el conservadurismo es liberal, es libre mercado. Pues en la tradición española el conservadurismo fue muy intervencionista. En la época Isabel II, el liberalismo, pensemos que es un estatalismo feroz, pero utilizando el Estado no en una perspectiva social, sino en una perspectiva de dinero público para manos privadas, es decir, para financiar empresas de gente pudiente. Es decir, como la gente pudiente se apoderada del dinero del Estado para su propio beneficio. Es un poco el estatalismo de la época isabelina. Bueno, pues la revolución plantea esta dinámica que estamos comentando de liberalismo en sentido de libertades y no de estatalismo al servicio de las clases pudientes. Por eso una especie de anomalía o de curiosidad, ¿no? Permitidme un inciso. Estamos hablando de la derecha española, que más bien tendría que ser, más que liberal, pensemos intervencionista. Pensemos en la primera etapa del régimen franquista. El franquismo no es liberal, es intervencionista, es estatalista. ¿Quiénes van a introducir el liberalismo dentro del franquismo? Opus Dei, que a partir de los años 50 introduce el liberalismo dentro del franquismo. Pero pensemos que la sustancia originaria franquista no era liberal. Pero tampoco es lo que estamos comentando. De aquí derivaré un poco de estas dinámicas de confrontación. Evidentemente, ya podéis decir, los sectores más conservadores evidentemente van a empezar a denunciar que esto es el caos, que se había caído en manos de los rojos, de esta coalición de progresistas democráticos. Pensemos que al final estamos hablando de gente como Antonio Machado Núñez, que es rojo, ¿no? Al final es un sector de la burguesía que es progresista, pero que realmente no es comunista ni nada de eso. La planta que están comentando. Y en ese contexto evidentemente van a empezar a aparecer las reclamaciones populares. ¿Y cuáles son las reclamaciones populares? Lo que no está en el programa. ¿Qué es? Lo que hemos visto un poco antes de la crisis, ¿no? Que evidentemente que bajen el precio de los alimentos, porque al final se suprimió el impuesto de consumos, pero los precios de los alimentos no bajan porque la especulación hace de las suyas. Por lo tanto, que baje el precio de los alimentos, que haya trabajo para la gente, que
que se les pague por hacer ese trabajo. Y claro, y el elemento fundamental es ¿y dónde tienen representación estos sectores populares, pequeños artesanos, trabajadores, obreros? Pues realmente no tienen representación ni en la Junta Revolucionaria, ni en el Ayuntamiento, ni en la Diputación. ¿Dónde tienen representación? En la milicia ciudadana, que es los voluntarios de la libertad. Entonces va a ser, digamos, un centro, los voluntarios de la libertad, que son los que se llama la milicia ciudadana, y también va a ser un centro de poder de los sectores populares. Y evidentemente lo que van a reclamar es armas, porque la milicia sin armas no tiene poder. Probablemente para así defender estos sectores populares en ese contexto. Va a ser un poco a lo cual la Junta va a tener que hacer frente. Esta dinámica que estamos comentando de confrontación en torno a esa dinámica de reivindicación, de medidas. En el caso de los pueblos, hay otra reivindicación que en nuestros programas, que es evidentemente el ansia de tierras. No implicaría esto que se plantee una colectivización, en absoluto, ¿no? Sobre esto hay mucha demagogia. Cuando se habla de hambre de tierras, cuando los campesinos ocupan tierras, los campesinos de Écija, de Carmona, de Morón, ocupan realmente tierras, no es que estén en contra de la propiedad privada, no es que sean comunistas y ocupen tierras de propiedad privada. Lo que están realmente es, sobre todo, ocupando tierras que entiende que fueron secuestradas en el proceso de desamortización. Porque están reclamando tierras que en el sistema judicial acabaron en manos de la burguesía andaluza o de la nobleza andaluza, cuando realmente su titularidad era de dudosa realidad. Que su titularidad, la titularidad de esas propiedades realmente no era segura. Hubo mucho de artificio de cómo estos sectores burgueses y nobiliarios hicieron maniobra con apoyo del Poder Judicial para quedarse con esas tierras, quitándose a quién, quitándose a los pueblos. Los bienes de comunes, los bienes de propios, evidentemente eran bienes de la gente, que de pronto ahí viene un burgués o un noble que con el apoyo del sistema fiscal, con el apoyo del sistema judicial, se queda con las tierras. Una parte, pues hay hambre de tierras porque hay muchísimo jornalero sin trabajo, con trabajo muy bajo, ¿no? Se reivindica trabajo, se reivindica mejores salarios y se reivindica también tierra, sobre todo, no tierra de propiedad privada, sino tierra que entienden que han sido usurpadas, tierras públicas que han sido usurpadas por algunos propietarios. Realmente pensemos que eso incluso queda cuando el SAR, el de Maniareda, ocupa tierras en la transición, ocupa tierras, no ocupa cualquier tierra, no ocupa tierras cuya titularidad sea certera, sino que ocupa tierras cuya titularidad es cuestionable. En ese sentido es un poco lo mismo, eso es lo que plantean, ¿no? Y aquí surge un poco el tema de la radicalización, ¿no? En ese contexto, evidentemente, va a aparecer opinión sobre que el poder, aunque sea democrático, no recoge esto. En otro sentido, van a exigir que se elija una nueva junta revolucionaria que sea realmente reflejo del poder popular, no de un acuerdo político en camarillas, que sale este acuerdo de la junta revolucionaria, sino que sea electa. Que establece esta lógica, cómo se plantea esta lógica. Se elige una segunda junta revolucionaria mediante un sufragio universal masculino. En ese contexto ya realmente quedan fuera la Unión Liberal, que era eliminada, no tiene ningún representante, y evidentemente quien no tiene mayor mayoría es el Partido Demócrata, con lo cual realmente refleja las conexiones entre el poder de la Junta, el poder municipal y la milicia ciudadana y la participación popular. Realmente obtiene el poder y esta segunda Junta es netamente democrática. Hay 10 miembros que son demócratas y 4 que son progresistas, democráticos, ¿no? Pero el tema es que esta agenda revolucionaria entra rápidamente en contradicción en cómo se institucionaliza la revolución. Hemos visto cómo se hace el pronunciamiento, el objetivo del pronunciamiento es cambiar el sistema político, y cómo se institucionaliza este poder político. Lo que dice la teoría del juntismo, que nunca se logró en el siglo XIX, es de abajo arriba. Cada ciudad elige su junta revolucionaria, que son los que representan la opinión pública en cada ciudad. Las juntas envían sus delegados a Madrid, y en Madrid la Junta Revolucionaria Nacional, digamos, nombraría el gobierno. Eso sería el proceso del juntismo, ¿no? Del juntismo, que es la organización municipalista de base, de abajo arriba. ¿Las cosas funcionaban así? Pues no. Porque incluso en este caso, lo que sencillo es que la Junta Revolucionaria de Madrid, en la cual estaba Rivero, se apodera, sin ser representante de toda España, esto también nos suena de ahora, ¿no? Madrid y España, ¿no?
La Junta Revolucionaria de Madrid, sin ser representativa de todas las juntas revolucionarias, porque no ha sido electa por todas, sino que simplemente es la Junta Revolucionaria Local de Madrid, se atribuye a la representación de la revolución, pero no ha sido electa por las juntas provinciales, de la Junta de Sevilla, la de Málaga, la de Granada, no. Ha sido de forma unilateral que la Junta Revolucionaria de Madrid dice que representa la revolución y en consecuencia él nombra al gobierno. Las demás digan, oye, ¿y yo qué? No, el proceso no se hace así, el proceso se hace con participación de todos. Pero se nombra el gobierno, una vez que se nombra el gobierno ya está todo controlado. En el gobierno, evidentemente, los demócratas quedan fuera, se forma un gobierno con mayoría de Unión y PRIM y algunos progresistas que son ante todo doctrinarios. Por lo tanto, hay un gobierno doctrinario, unionista, progresista, con ausencia de pensamiento democrático, claramente, que es el que promociona una revolución democrática. Ya ustedes se pueden saber en qué va a acabar esto. Un doctrinarismo que dice que es democrático. Pero o el doctrinario es democrático, o crees de verdad la democracia o no crees en la democracia. Evidentemente viene a partir de ahí. Como consigue, evidentemente, primeras medidas, disolver las juntas, pero las juntas serían el mecanismo de representación popular de verdad, de las ciudades, de cada ciudad española. Pues se disuelve, porque evidentemente ya hay un gobierno, ya hay una institución que representa el espíritu de la revolución. Pues a partir de ahí la revolución va a funcionar de arriba a abajo, no de abajo a arriba. ¿Qué es lo primero que va a hacer este gobierno? Evidentemente, disolver las juntas. Las juntas, en principio, son reacias, pero no hay una oposición. Yo diría un elemento fundamental que es, no hay una oposición porque también van a tener miedo a que una oposición al gobierno provoque una movilización popular campesina, obrera, en consecuencia ante el miedo a una revolución social. Si me enfrento a Madrid, puedo dar alas a una revolución social campesina, obrera, en consecuencia eso no lo quiero. Yo quiero una democracia burguesa, pero no una democracia obrera. Por tanto, en una parte dan marcha atrás y no se enfrentan al gobierno por esta perspectiva, por el miedo a una revolución popular. Y también porque en una parte el gobierno recoge, en principio, en teoría, la teoría democrática la recoge, otra cosa después que va a hacer. Por tanto, se siente, bueno, al final es nuestro programa, por tanto vamos a apoyarlo, ¿no? Porque es nuestro programa. Y también porque el gobierno les da cargos a estos miembros de las juntas, los nombra gobernadores civiles, presidente de la Diputación, alcalde, por tanto los compra con prebendas, ¿no? Mira, usted deje de ser presidente de la Junta Revolucionaria que va a convertirse en gobernador civil. Pero el tema es que has acabado con la revolución. Institucionaliza la revolución, plantea esto que estamos comentando. Pero si ahorita os comento, ¿qué es lo primero que va a hacer el gobierno? Que evidentemente, como decía, se me olvidó la frase, es independiente pero no es técnico. El gobierno es independiente, por tanto sería al margen de cualquier opinión política, representaría todas, pero no es técnico, o sea, tiene la suya, tiene su opinión. En uso de ese escepticismo, de ese escéptico, pues va a determinar que España va a ser monárquica. ¿Cómo? Pero la revolución no iba a elegir unas cortes constituyentes en las cuales se iban a determinar cuál era el sistema político español. De entrada va a ser ya monarquía. La república queda excluida porque lo ha dicho el gobierno y por tanto después vendrán las elecciones, se elegirá un parlamento que ratifica esto y en consecuencia la república desapareció. Porque evidentemente no se votó, no se puede votar porque ya se determinó eso. Eso evidentemente implicará cómo se institucionaliza el régimen en torno a un sistema formalmente democrático, evidentemente, se da la Constitución del 69, que es una constitución democrática, digamos la primera constitución que hay en España democrática, pero de una monarquía parlamentaria democrática, con algunos desajustes formales que permiten que se manipule para que no haya democracia. Es verdad que reconoce libertades y derechos, hay que reconocerlo, es verdad que realmente será la primera constitución democrática que hay en España, reconoce libertades y derechos, sufragio universal masculino, eso es un avance. Es mucho más progresista que la de Cádiz, que siempre se salta como muy progresista. Realmente pensemos que esta Constitución del 68 es un auténtico hito en Europa porque no hay ninguna que sea tan progresista como esta. Es una cosa espectacular, de libertad y democracia. Otra cosa es si realmente hay confianza en la libertad y la democracia, porque el ejercicio del poder después no va a cambiar nada. En todo sexenio, ¿quién gana las elecciones? El que tiene el poder. El sistema vuelve a funcionar de arriba abajo, no de abajo arriba. No hay monarca, pero al final PRIM, O'Donnell o Serrano determinan quién va a gobernar y en consecuencia funciona de arriba abajo. Y siempre el que tiene el poder gana las elecciones. Por tanto, no se cambia la dinámica del mecanismo ese bien. Por tanto, es una democracia falseada. Hay que reconocerle que hay libertades y derechos y eso posibilita libertad de asociación, libertad de movimientos, eso permite crear la primera internacional,
permite que surjan clubes republicanos, que el republicanismo tuvo su expansión, pero al final tiene unos límites, que cuando pasan más allá de un límite, obviamente van a ser reprimidos. La movilización popular picañista diría que estamos en torno, reconociendo el sufragio universal, que realmente representa al pueblo, no que sea un mecanismo utilizado por las élites políticas para legitimar el poder establecido, esa manipulación del sufragio, aunque sea universal. Pensemos que Sagasta en ese va a ser habilidoso, ¿no? Sagasta en el sexenio ensaya cómo es posible ganar elecciones que se celebran por sufragio universal. Pues el sexenio fue un auténtico laboratorio para después, cuando en España se reconoce el sufragio universal masculino en 1890, ¿cómo consigo ganar elecciones que se celebran por sufragio universal? Bueno, pues ensayó aquí. El sexenio, ¿cómo ganar elecciones que se convocan por sufragio universal? Y nunca falla. El que tiene el poder gana las elecciones. Diréis que es un misterio. Bueno, ¿cómo consigue Pablo Iglesias siempre ganar sus elecciones? Yo, votando a la gente militante de Podemos en las bases, pues esas son las cosas que tiene el tema del sistema de la organización, que el que tiene el poder gana las elecciones, ¿no? Y el segundo, evidentemente, sería que ante esas exigencias de armas por el pueblo, porque realmente donde estaría la defensa del poder popular serían las milicias ciudadanas. La milicia ciudadana, el control de la mitad de Sevilla, realmente eran republicanos en pleno. Los batallones que formaron la milicia ciudadana eran republicanas. Claro, ¿qué va a hacer el gobierno? Desarmarlo a la mínima de cambio porque es un peligro. Las milicias ciudadanas de Sevilla, armadas, republicanas, fuera, primero que hacer, hay que disolver los voluntarios, hay que disolver las milicias ciudadanas. El orden público lo defiende la Guardia Civil y el Ejército. Las milicias ciudadanas sobran. Evidentemente está el peligro de esa reivindicación que hemos comentado antes, ¿no? Por una parte, estamos comentando en estas protestas. Cuando comentamos un poco cómo se disuelve la Junta, es el miedo al obrerismo. La segunda Junta revolucionaria elegida por sufragio universal, realmente apenas puede gobernar, se elige el 14 y el 19 se disuelve. Ante la amenaza del gobierno, el que tiene que disolverse, ¿no? Evidentemente, la Junta no quiere enfrentarse a Madrid, no quieren enfrentarse al gobierno de Madrid, porque al final pues, eso es muy serio, enfrentarse al gobierno pues, te pueden acusar de rebeldía, en fin, hoy te acusarían de terrorismo, ¿no? Entonces, el 19 de octubre pasa una movilización en Sevilla una movilización realmente donde queda en evidencia cuál es las reivindicaciones populares, que es trabajo, salarios, precio de los alimentos. En consecuencia, digamos que la burguesía revolucionaria se acobardó. Cuidado que nos viene el rojerío obrerista, que nos viene la reivindicación de cuestionar la propiedad privada, realmente de reivindicar trabajo, reivindicar mejores salarios, reivindicar alimentos baratos. Eso implicaría una intervención estatal sobre el mercado para que los precios de los alimentos sean baratos. Implicaría obra pública para que realmente haya trabajo. Así que entonces digamos que la Junta de marcha atrás no puede ser, porque nos metemos entonces plantea esa lógica que estamos comentando. En una parte hay otra maniobra muy conocida, y 5 minutos más y acabo. Hay una maniobra realmente de cómo se disimula un poco esta radicalidad. Esto es una interpretación que puede ser discutible, pero a mí me parece muy atractiva. Hay una faceta que caracteriza mucho a Sevilla, que es el tema del anticlericalismo. El tema de la incautación de conventos, el anticlericalismo, el laicismo, la secularización formía parte de esta ideología, de esta democracia del sexenio. Pensamos que se crea, el gobierno incluso, si no te acusado, crea la ley de matrimonio civil, por plantear la lógica de laicismo, secularización, formía parte de una dinámica del contexto del sexenio. En ese contexto habría, digamos, una dinámica que está en el 68. En Sevilla, especialmente, esto cobra especial importancia porque va a haber una incautación gigantesca de conventos e iglesias. Y una parte de esta perspectiva de este anticlericalismo es para dar una imagen, ya que no puedo dar una imagen revolucionaria obrerista, porque eso implicaría poner en cuestionamiento la propiedad privada. Si atiendo a los obreros, si atiendo las reivindicaciones de los obreros, implicaría mejores salarios, reparto de tierras, en fin, eso es demasiado arriesgado y por tanto, ¿cómo doy una imagen revolucionaria? Pues siendo anticlerical. Una parte del anticlerical como una especie de expediente de las élites para mostrar, señores ciudadanos, tened confianza en nosotros que somos radicales, somos anticlericales, con lo cual somos radicales, así que tened paciencia que ya llegará la revolución social. Pero mientras, no hay la revolución social de reivindicar trabajo porque entonces se va todo el garete. Y en ese contexto, evidentemente, se plantea el mismo gobierno, realmente fue muy anticlerical, el mismo gobierno de Prim con Ruiz Zorrilla en el Ministerio de Gobernación realmente fue muy
que no solo seguir, sino que en el contexto de esta revolución, por eso, claro, va a surgir rápidamente la Iglesia española estará en contra. Gran parte de la Iglesia española no solo no liberal, sino que es carlista. En consecuencia, va a haber un poder fáctico en contra ya de esta democracia del sexenio, que es que la Iglesia católica no está por la labor. Y el ejército, gran parte tampoco. Por tanto, ya tiene grandes enemigos que no van a favor de que sea posible una democracia en este contexto del sexenio, ¿no? Va a surgir esta realidad que estamos comentando. Y ligaría un poco esta dinámica de incautación de conventos. En ese contexto, evidentemente, llega la disolución de los poderes revolucionarios. La Junta, ante el miedo de padecer revolucionaria, se disuelve, se autodisuelve, porque al final son burgueses que tienen miedo, no quieren ser rebeldes contra Madrid, porque los pueden acusar de desacato o el gobierno, y tampoco realmente defienden una revolución social obrerista, por tanto, no pasan de ser burgueses liberales, burgueses demócratas, pero burgueses. Esa lógica. Y lo mismo pasa con el ayuntamiento y con la diputación. No queda más remedio que evidentemente que dar marcha atrás. No pueden ser revolucionarios porque al final evidentemente van en contra. El ayuntamiento no tiene recursos.